Vamos a conectarnos en vivo con nuestros hermanos que nos siguen por el Face y que se benefician de estas enseñanzas benditas, pues Dios es bueno. Agradecemos al Señor por las personas que nos siguen por el Face, nuestros alumnos que están ahí en el Zoom. Muy bien, vamos a bajar el volumen aquí. Gloria a Dios. Estamos, gloria a Dios, bienvenidos. Bienvenidos, amén, amén. Ahí están nuestros alumnos, bendecidos. Muy bien, estamos nosotros, hermanos, como cada viernes a 10 de la mañana, hora de Perú, compartiendo, transmitiendo una serie de enseñanzas con el propósito de obedecer lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Saludos, Jorge. Saludos, Jorge. Un abrazo. Y es una bendición poder nosotros estar abiertos al aprendizaje de manera sumisa. La Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. En otras traducciones aparece como que debemos ser enseñables, abiertos al aprendizaje. Nosotros como creyentes necesitamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad, recordando, tomando en cuenta que la revelación de Dios es progresiva y Él, en un proceso de santificación, de desarrollo, de crecimiento, de manera progresiva nos va revelando, vamos entendiendo, vamos siendo iluminados, vamos teniendo mayor comprensión, mejor comprensión de las verdades de Dios. Hay personas que no entienden este proceso de crecimiento y se estancan, se quedan en conocimientos infantiles, de niños. Pablo dice que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño, dejé lo que era de niño. Entonces hay muchas prácticas, muchas costumbres religiosas cristianas infantiles, producto de la falta de crecimiento, de madurez, de desarrollo. Y cristianos que se ofenden con facilidad, que andan resentidos, andan siempre hablando, criticando, juzgando a otros, porque no han entendido esta gracia de la que Dios nos ha cubierto, que nos permite reconocer que somos, por la gracia de Dios, lo que somos, que no hay mérito en nosotros, es el amor y la gracia de Dios fluyendo y manifestándose. Y de la manera que Cristo nos perdonó, debemos nosotros también perdonar a otros, ¿no? Entonces, estos son principios y valores espirituales que se van adquiriendo, se van adoptando en la medida que mejor comprendemos la obra de Dios. En esta ocasión nosotros estamos estudiando primera Corintios, sino Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 14, que registra la oración espiritual, madura, sabia del apóstol Pablo y que revela un entendimiento, una comprensión de Dios bastante alta, ¿no? Una comprensión de las cosas de Dios muy alta, ¿no? Que en realidad uno queda estupefacto, ¿no? Sorprendido, anonadado, escuchando lo que el apóstol Pablo dice, recordando que cuando él escribe las palabras en las que
estamos meditando, él se encontraba preso, estaba recluido en una cárcel, según su testimonio, abandonado de algunos hermanos, inclusive siendo juzgado por muchos, pensando de que lo que le acontecía a Pablo era algo que estaba pagando, ¿no? Algo que él estaba pagando, que merecía lo que le estaba pasando, que estaba bajo alguna maldición. Y Pablo tiene que referirse a su experiencia como una condición que no evade, elude o evita la bendición en la que ya estamos en Cristo Jesús. Pablo se llama bendecido a sí mismo. Pablo dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, pero en estos pasajes que estamos leyendo, recuerden que Colosenses es parte de las cartas que se llaman las epístolas de la cautividad o las epístolas de la prisión. Y estos pasajes, este pasaje precisamente, nos habla de cómo él, bajo la presión en que se encontraba, bajo la prisión injusta que estaba sufriendo, él no hace ningún tipo de alusión a eso en sentido negativo, para inclusive solicitar de parte de sus hermanos en Cristo que hagan algo para sacarlo de libertad. No, Pablo se ve a sí mismo libre, se ve a sí mismo bendito, se ve a sí mismo lleno del gozo de Dios, de la fortaleza de Dios, y él dice que con gozo da gracias. Entonces, este pasaje nos muestra que Pablo sabía algo que posiblemente nosotros ignoramos. Y Pablo nos va a revelar qué sabe, qué es lo que lo sostiene. Él nos va a decir qué es el tipo de conocimiento que él maneja, que lo ayuda a superar los obstáculos, las situaciones adversas que él sufre. No es común ver a un hombre en una cárcel y expresar las palabras que Pablo expresa, con gozo, con gratitud, animando a los hermanos que están libres, animándolos, dándoles palabras de aliento. Recuerden que Pablo escribe no solamente Colosenses, sino la carta a los Efesios, también le escribe a, a los Filipenses, la carta de Filimón, son 4 cartas de la prisión. Y Filipenses, que es la epístola llamada por los estudiosos la epístola del gozo, en la que la palabra gozo aparece una y otra vez, revela que Pablo era un hombre que no se amilanaba frente a la adversidad, sino que asumía esa adversidad con fe, con confianza, con seguridad. Pero no se trata de la determinación de hacerlo así, sino del conocimiento, el bagaje de conocimiento que Pablo manejaba, la revelación que él tenía, lo que lo sostenía, ¿no? Lo sostenía de tal manera que pues él podía, él podía mantenerse firme y ser constante en medio de la adversidad. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos compartiendo. Entonces, hemos dicho en la primera clase, en la introducción, de cómo Pablo se acerca en oración a Dios y muestra una serie de puntos claves. Él, recordando que Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, una iglesia que él todavía no había visitado, a la que no había llegado, pero que emisarios, hermanos, delegados, gente que había sido tocada por Dios y que había sido influenciada por el apóstol Pablo, Epafras, había llegado a Colosas, en Colosenses, un coloso, alguien de Colosas, y estaba predicando y había predicado y se había levantado una iglesia. La iglesia en Colosas estaba sufriendo una serie de atentados negativos, influencias religiosas negativas, filosóficas, que estaban infectando esta iglesia. Pero aún con todo ese contexto de adversidad, inclusive en la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo ora. Él dice que él ora de manera continua. Esto significa que la oración de Pablo es una oración persistente,
es una oración intercesora y ora. Es interesante la oración que él hace, considerando el contexto, ¿no?, en que la iglesia se encontraba. Él no ora para que Dios elimine, mate, juzgue, condene, castigue a los herejes que se habían introducido. Él ora y dice que ora para que estos creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. A ver, fíjense en esto. El apóstol Pablo se entera a través de Epafras, el encargado de la iglesia en Colosas, se entera, Pablo está en la cárcel, Epafras lo llega a visitar, y Epafras le cuenta que han entrado gnósticos con ideas filosóficas que tratan de influenciar sobre la mente y el corazón de los hermanos en Colosas. Están transmitiendo enseñanzas equivocadas, enseñanzas erróneas, malas enseñanzas, tratando de decir de que hay un conocimiento más profundo, más un misticismo, y esta es la condición, esta es la situación de la iglesia en Colosas. Pero además estaban también los judaizantes que habían entrado tratando de imponer la ley, los mandamientos, las costumbres religiosas judaicas en Colosas. Sin embargo, cuando Pablo se entera de esta situación, ojo con esto, él no ora para que Dios castigue, mate, mande pestes, enfermedades, desgracias sobre estos herejes o esta gente malintencionada, sino que ora para que los creyentes verdaderos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿No les parece extraordinario? O sea que el apóstol Pablo no se mueve en base a la coyuntura, sino que él mira, él da una mirada y una respuesta eterna. Su visión es de eternidad. Su respuesta está basada en cosas espirituales. La clave, y luego, por supuesto, yo les voy a mostrar, en la medida que vamos avanzando, qué tipo de conocimiento Pablo manejaba para responder de esa manera, para actuar de esa manera, para tener la actitud adecuada, espiritual. Porque, repito, frente, frente a tal información, lo más probable es que nosotros, pues, hagamos lo mismo, ¿no? Seamos personas que, de alguna manera, actuemos, pues, con violencia, ¿no? Ayer yo estaba dando una charla, un mensaje acerca de la diferencia que existe entre los creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto, y yo me refería al hecho de que en el antiguo pacto los creyentes pedían venganza, pedían juicio sobre sus enemigos. En el Nuevo Testamento el Señor nos ordena que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que bendigamos a los que nos maldicen, que si nuestro enemigo tiene hambre, tiene hambre, le debemos de comer, que si tiene sed, le debemos de beber. Es decir, la actitud del creyente del Nuevo Testamento cambia. Y alguien escribió mientras yo compartía, ¿no? Ahí en el Face decía, ¿qué vamos a hacer con esos malditos que quieren arrastrarnos hacia la vida lujuriosa, pecaminosa, de la homosexualidad, de la drogadicción? Algo tenemos que hacer. Sí, Jesús ha dicho lo que tenemos que hacer. Debemos orar por ellos. Debemos pedir que el poder de Dios los toque para que sean convertidos, para que sean traspasados y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Es decir, eso es lo que la Biblia nos ordena, nos manda. Pero en la pregunta que nuestra hermana, una hermana hacía, evidenciaba pues que estaba violentada, estaba mortificada, estaba molesta, sus emociones, sus sentimientos que le embargaban, no eran de compasión, de gracia, de misericordia, no, eran de juicio, de una actitud de revancha, ¿no? De tenemos que responder como ellos están haciendo, responder igual que ellos. Y no es así. Nosotros tenemos otro tipo de respuesta, porque así nos enseña Dios. Entonces, pero para que nosotros podamos actuar como Dios quiere que actuemos, se requiere pues tener el entendimiento que Pablo tenía, definitivamente. Tenemos que poder comprender lo que Pablo comprendía.
porque esa comprensión nos permite actuar adecuadamente. La Biblia, por ejemplo, dice, Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, de la manera que Cristo nos perdonó, perdonados también unos a otros. O sea, ¿cómo nos perdonó Cristo? De manera incondicional. Entonces, igual tenemos que perdonar. O sea, la orden divina es a perdonar. Sin embargo, no siempre respondemos así. Tomamos represalias. Y eso precisamente evidencia, pues, que no estamos caminando en la luz del Evangelio, en lo que la palabra de Dios realmente nos enseña. Y eso es peligrosísimo, porque tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que aprender a ser desprendidos, generosos, sacrificiales. Estaba dando una enseñanza, una exposición en un evento, que recuerdo hace muchos años, en un hotel, allá en San Isidro, y mientras yo compartía las verdades de Dios, un ponente se levantó y me dijo, ese concepto de sacrificio es antagónico, es arcaico, me dijo, ese concepto de que uno tiene que sacrificarse, tiene que sufrir y tiene que ayudar al prójimo, eso ya es obsoleto, me dijo uno de los ponentes que estaba ahí. Yo dije, bueno, esta persona no estaba juzgando a la luz de las escrituras, porque las escrituras nos enseñan un camino sacrificial. Las escrituras nos enseñan un camino sacrificial, un camino de renuncia, de negación, de abnegación. Pero por supuesto, nada de esto se puede hacer por nuestras propias fuerzas. Esa gente seguro ve como locura acciones como esas porque lo ve de manera natural. Pero nosotros estamos dependientes de la gracia de Dios. El poder de Dios nos sostiene. Dios nos ayuda a enfrentar las vicisitudes de la vida con confianza, con fortaleza. Y Pablo va a hablar de eso también. Él va a decir para que seas fortalecido. Pero estoy por partes compartiendo. Él intercede, él está poniendo a sus hermanos delante de Dios por medio de la oración, él está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría e inteligencia espiritual. Por cierto, que Pablo está pidiendo estas cosas, pero luego va a, a comunicar esa sabiduría y esa inteligencia a través de la enseñanza, porque todo el libro de Colosenses está llena de sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, si uno resecciona, aprende, estudia, medita en los escritos de Pablo, en este caso, en el libro de Colosenses, va a encontrar esa sabiduría y esa inteligencia que están en Cristo Jesús, porque Él es la sabiduría de Dios, ¿no? Pero Pablo habla, y en su oración lo dice, no solamente que pide por esto, pero lo pide por una razón, porque cuando uno quiere sabiduría e inteligencia espiritual, él dice, de manera que podáis caminar dignamente delante del Señor. Es decir, esta actitud de llenura, de conocimiento, de sabiduría espiritual, de conocer la voluntad de Dios, va a dar como resultado que caminemos dignamente. Gloria a Dios, que caminemos dignamente delante del Señor. Gracias, Pastor Esteban, gracias por seguirnos. Gloria a Dios, un saludo desde acá de Perú. Orando por usted que va a estar viajando a África, perdón. Va a estar viajando a África, así que estamos orando. Y pido a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo que oren por el Pastor Esteban, su esposa, su equipo misionero que están haciendo en este mes un viaje a África por unos días para ministrar allá la palabra de Dios. Gloria a Dios, oremos. Pablo lo hacía, Pablo oraba e intercedía. Él ora para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, está hablando de algo que solamente Dios puede dotar, de algo que no se obtiene con habilidades humanas, con fuerzas humanas, ni manipulando, no, es una sabiduría que viene de lo alto. Por cierto, que cuando Dios responde esa oración, te va a guiar a hombres de Dios, a la palabra, a libros adecuados, Él te va a guiar, Él va a permitir que puedas estar siendo guiado a medios que te puedan realmente bendecir y a través de los cuales tú puedas crecer
y madurar. Definitivamente ese es el propósito, ese es el propósito de Dios y Dios así lo quiere hacer. Entonces, pero fíjense que esta petición que Pablo hace, él reconoce que la respuesta de esta oración va a permitir que los hermanos caminen dignamente. Es decir, que el verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual, produce cambios, cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra manera de actuar, cambios en nuestra manera de responder a las cosas que nos pasan. Caminamos, comenzamos a caminar dignamente delante del Señor. Pablo dice, agradándole en todo. Aleluya, ¿no? Agradándole en todo. Algo que nuestros hermanos que enfatizan la posición que tenemos en Cristo Jesús olvidan es que esa posición que tenemos en Cristo Jesús da como resultado una conducta diferente. Esa posición que tenemos en Cristo Jesús da como resultado una conducta, una forma de vivir distinta, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Una de las cosas que tenemos que entender, según estos textos que estamos meditando, en relación al conocimiento, es que el conocimiento de Dios se va desarrollando de manera progresiva. Es una progresión espiritual. Gloria a Dios. Qué precioso que cuando alguien te escucha, te ve, te vuelve a ver después de un tiempo y puede decir de ti, hermano, estoy viendo tu crecimiento. No eres el hombre que yo conocí hace 10 o 5 años atrás. Has progresado espiritualmente y uno puede responder a una declaración como esa con humildad, con sencillez, con gratitud, porque no es algo que produzca en nosotros orgullo, sino que por el contrario, debemos humildemente ser agradecidos por Dios porque la gracia está siendo multiplicada en nuestras vidas. La gracia está siendo multiplicada en nuestra vida. Entonces hay una progresión espiritual, hay un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y hay algunos, yo tengo que decir esto, hay algunos que no comprenden esto del crecimiento en el conocimiento. Es cierto que tenemos a Cristo morando en nosotros. Es cierto que en Él estamos completos. Es cierto que toda demanda divina ha sido cumplida en Él. Aleluya. Y eso es algo que tenemos que declarar. Eso es algo que tenemos que decir definitivamente, pero comprendiendo que seguimos creciendo, que ese conocimiento, esa posición se va a ir reflejando en nosotros. Gracias, Mario. Tus palabras me inspiran. Tus palabras me inspiran. Mario Dancourt, un amigo, un entrañable amigo en el Señor. Entonces es importante, hermanos, que podamos nosotros entender que vamos a ir creciendo, que si tú has crecido hasta este momento, has adquirido determinada estatura en este momento, no has llegado al final, no, seguimos creciendo, vamos desarrollando, vamos fructificando. Y 5 años más adelante definitivamente te vas a diferenciar de lo que eres hoy, porque la gracia de Dios se multiplica. El Señor habla de que abundemos en el gozo, en el amor, en la fe, en la esperanza, es decir, que no hay límites en Dios. Podemos seguir abundando, podemos seguir creciendo en el Señor, aleluya. Es decir, que este conocimiento, este desarrollo va a tener implicaciones prácticas en la vida diaria. Va a tener implicaciones prácticas en la vida diaria. Se va a reflejar en cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, la forma en que pedimos algo o la forma en que también lo damos. Es decir, hay una respuesta, hay una acción. La Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor ha preparado de antemano para que anduvemos en ellas. Pablo le dice a Tito que la gracia en la que estamos nos enseña a vivir de una manera justa, piadosa. Bendito sea Dios. Es decir, que siempre va a haber un reflejo. La teoría religiosa que algunos manejan
se evidencia como teoría por la forma de cómo ellos viven y se conducen. La teoría religiosa que algunos manejan se revela como teoría, se muestra como teoría por la forma en la que ellos viven y se conducen. Porque si es el conocimiento vivo de Dios que ha traído una renovación a la mente, entonces se va a reflejar en cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo vivimos. Tiene definitivamente implicaciones prácticas. Pero además, se adquiere una fortaleza en el poder de Dios. Recuerda el versículo 11 y 12. Se adquiere una fortaleza en el poder de Dios. Porque la fuente de toda fortaleza es Dios mismo. Es la potencia de la gloria divina. Alabado sea Dios. Es decir, cuando uno va adquiriendo, fíjense, conocimiento de Dios, implicaciones prácticas, conductas cambiadas, pero además fortaleza espiritual. Además, fortaleza espiritual. Gloria a Dios. ¿No? Es muy importante. Dios quiere que seamos fortalecidos con todo poder. El conocimiento al que Pablo se refiere es un conocimiento que nos da maduración al punto que somos fortalecidos en nuestro ser interior. No es una fortaleza fingida, no es una fortaleza creada por nosotros, es el resultado de conocer a Dios, es el resultado de caminar en la revelación que Dios nos ha concedido y en consecuencia hay fortaleza, hay capacidad de resistencia, hay capacidad de resistencia, ¿no? Es como cuando una persona pues comienza a ejercitarse físicamente. En la medida que más se ejercita, mayor resistencia adquiere. En la medida que más se ejercita, más resistencia adquiere. Igual pasa con nosotros en sentido espiritual. En la medida que más crecemos en el conocimiento de Dios, más confiamos, más fortalecidos somos. Aleluya. Hay más fortaleza, hay una capacidad de resistencia incrementada. Y eso es producto de la potencia de la gloria de Dios. Aleluya. Esa fortaleza, como dice Pablo en el mismo texto, versículo del capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 11 al 12, nos habla de esta fortaleza que también se refleja en una paciencia y longanimidad en todas las circunstancias. La palabra longanimidad, que aparece ahí, que muchos no se preocupan por conocer su significado, quiere decir la capacidad de resistencia precisamente, la capacidad de extenderse en el tiempo resistiendo, longánime, longanimidad, paciencia y resistencia en todas las circunstancias. Esa es la única diferencia y esa diferencia es valiosísima, es significativa, porque nos permite resistir en medio de la tribulación o la adversidad, porque Dios está con nosotros. Amén. Longanimidad en todas las circunstancias, resistencia en todas las circunstancias. Además, gozo y gratitud al Padre. Fíjense, Pablo dice, yo estoy con gozo dando gracias a Dios el Padre. Aleluya. Por la participación de vosotros en la herencia de los santos en luz. Pocas veces, eso es triste, encontramos personas que son agradecidas por lo que Dios está haciendo en sus hermanos, por lo que está sucediendo con sus hermanos, cuando estos están creciendo, desarrollando, incursionando en esferas que a veces han sido vedadas para los creyentes, pero que los creyentes, por la gracia de Dios, comienzan a influenciar, a posesionar para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea reconocido y establecido en esos lugares. Pocas veces la gente responde con gratitud. Pablo dice que está con gozo y con gratitud por la participación en la herencia de los santos en luz. ¡Wow! Eh, yo conocí a un pastor, conozco, él vive todavía, Carlos Jara, pastor Carlos Jara. Yo lo veía en mis tiempos que estaba bajo su pastorado hace muchos años,
un pastor de las asambleas de Dios, sin embargo sensible, un hombre que yo veía derramando sus lágrimas por los creyentes, y además, no solamente derramando sus lágrimas para que Dios los bendijese, sino con lágrimas de gratitud por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Yo puedo recordar las lágrimas del pastor Carlos Jara de Paz, ¿no? Yo lo honro en esta clase porque yo puedo recordar, yo me acuerdo cómo este hombre oraba y derramaba sus lágrimas pidiendo a favor de los creyentes y lágrimas de gratitud por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pocas veces se ve ese tipo de personas, desafortunadamente, y yo creo que se debe a la falta de conocimiento de Dios, de su gracia, porque el conocimiento de Dios nos hace sensibles, nos hace tiernos. El conocimiento de Dios nos hace sensibles, nos hace tiernos, nos hace ser amorosos, nos hace ser personas conmovibles, ¿no? Que nos conmovemos, que desarrollamos compasión y gracia por los otros. Y Pablo dice que él se goza de ver a sus hermanos cómo ellos participan de la herencia de los santos en luz, cómo son participantes de la herencia de los santos en luz. Y eso, amados, debería a nosotros estimularnos a hacer lo mismo. Gozo y gratitud. Gozo y gratitud son dos elementos que están presentes en un creyente fortalecido. Gozo y gratitud son dos elementos que están presentes en un creyente fortalecido, en un creyente que goza de la potencia de la gloria divina, que experimenta debido al conocimiento que está siendo incrementado en él, estas virtudes espirituales. Ahora, por supuesto, Pablo tiene nociones, conocimientos que él disfruta, goza y expresa. Miren, el versículo 13 nos habla de un hecho ya consumado, de un hecho ya efectuado. En estos versículos Pablo está mostrando, así, está mostrando con claridad qué es el tipo de conocimiento que él maneja y que lo sostiene. ¿Cuál es el tipo de conocimiento sabio, inteligente que nos debe sostener también a nosotros? Cristo nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es una pena que haya hermanos que siempre estén pensando en función de futuro. Siempre estén pensando en función de futuro. En algún día Cristo vendrá, nos recastará y Dios hará. Y siempre están hablando en términos futuristas. Pero Pablo no, Pablo está diciendo que esta verdad es una verdad absoluta, es un hecho ya consumado, que nos debe fortalecer, que nos debe dar gozo, confianza. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hay algunos que ven el reino de Cristo como una cosa futura. Acá nos dice que ya estamos nosotros. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Debemos disfrutar, gozar, valorar lo que ya tenemos en Él. Ya hemos sido trasladados de ese reino, de esa potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios. Esta simple declaración, hermanos, debería revolucionar nuestras vidas. Hay gente que todavía está enfocada peleando con Satanás, que luchando con una cosa y con otra, y pensando en términos de derrota, de lucha. Pablo está preso, Pablo está recluido en una cárcel y él puede declarar con confianza, con gozo, con gratitud: hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Pablo no le está atribuyendo al diablo su prisión, su sufrimiento, sus luchas. Pablo está diciendo, él tiene una visión espiritual, él tiene una visión eterna, él está mirando de manera sobrenatural más allá de las circunstancias que está viviendo y está diciendo, ya fui,
Miren, ustedes me ven con preso, pero no me vean así. Tú y yo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Definitivamente este conocimiento es un conocimiento de madurez, porque ¿qué hace el cristiano bebé, el cristiano que recién empieza? Pues siempre está pensando en términos de diablo, ¿no? De Satanás y que pobrecito de mí, y que Señor, ¿por qué permites? Y que, ¿no? En términos siempre de lamentación. Pero Pablo nos está enseñando a través de esta oración, de estas declaraciones que él está haciendo, que esto es lo que lo sostiene. Pablo se sabe sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pablo se sabe sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pablo se sabe resucitado. Pablo se sabe bendecido. Es más, él añade, hemos recibido redención mediante la sangre de Cristo Jesús. Pablo se sabe redimido. Es una pena que en los púlpitos a veces uno comienza ahí a mirar los face, los días domingos de algunos cultos que algunos hermanos transmiten y cuando la gente expone la escritura, siempre está hablando en términos de demanda, siempre está hablando en términos de desafío, siempre está hablando en términos de lo que nos falta y nunca mencionando estas cosas que Pablo menciona y que ya sucedieron y de las que tenemos que estar informados y por las que debemos estar gozándonos. Bendito sea Dios. Que los hermanos salgan de un culto sabiendo que reinan, que están en el reino de Cristo Jesús, que salgan sabiéndose libres de toda potestad de las tinieblas, que se sepan redimidos mediante la sangre de Cristo, que no salgan con una actitud de condenación, que están pensando de que algo nos falta y que, si yo fuera así, yo fuera como él, en lugar de estar mirándose como acá Pablo se menciona, redimidos mediante la sangre de Cristo, perdonados de todos los pecados. Bendito sea Dios. Hay gente que no se da cuenta de la trascendencia que tiene esta declaración, de la importancia y el valor que tienen estas expresiones. Hemos sido trasladados del reino, al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido redimidos mediante la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados. Estas verdades, hermanos, Pablo no las tenía en teoría. No era un conocimiento meramente mental. Es evidente que estas verdades eran lo que producían en Pablo la confianza que él manifestaba, la seguridad que él expresaba. Alabado sea Dios. Es decir, había una respuesta de parte de Pablo a esto. Hay muchos hermanos que leen estos textos y aun cuando lo ven, los lentes religiosos no les permite darse cuenta de que es algo ya efectuado, es algo que ya sucedió, es algo que aquel que está en Cristo disfruta y goza. Yo conozco un predicador, amigo, que todos los años da un mensaje de esperanza. No da un mensaje de fe, no, un mensaje de esperanza. Siempre está hablando, todos los años, cuando empieza el año, termina el año y empieza el año, siempre está hablando en términos de futuro. Siempre está hablando de hermanos, en este año recibiremos, experimentaremos y el crecimiento. Siempre está hablando en términos. Entonces la gente se entusiasma, ¿no? Oh, este año será, este año. Acá Pablo no está hablando de eso, está hablando, ya sucedió, ya pasó, ya reinas, estás con Cristo, el diablo no tiene potestad sobre ti, has sido redimido, ¿no? O sea, eso es fe, la fe es actual, la fe es lo que ya Cristo ha hecho. Pero vamos, es fácil manipular a la gente en términos futuristas. Es fácil estar diciendo a la gente lo que va a pasar en el futuro. Mira, ya viene, no te preocupes, va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Entonces, oh, ya, pero si va a pasar en algo, ya, siquiera.
me da confianza saber que en algún momento va a suceder, pero no es así. Pablo no estaba en esa actitud de esperanza, Pablo estaba en una actitud de confianza, de seguridad. Pablo se sabe redimido, se sabe bendecido, se sabe reinando con Cristo, se sabe sentado en lugares celestiales. Pablo tiene una visión espiritual y eterna de sí mismo. Pablo no está mirando sus circunstancias, la adversidad coyuntural que está sufriendo. No, Pablo está mirando más allá. Pero esto es lo que está mirando. Ya estamos reinando juntamente con Cristo. Hemos sido trasladados a su reino. Hemos sido librados de toda potestad de las tinieblas. Hemos sido redimidos mediante la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Nosotros disfrutamos de una obra redentora. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Muchos creyentes han desarrollado una vida en términos de búsqueda. Muchos creyentes han desarrollado una vida en términos de búsqueda, no en términos de lo que ya disfrutan y tienen, no en términos de lo que ya disfrutan. Cuando tú sabes que tienes, tú ya no estás buscando nada, estás entregándolo todo. Cuando tú sabes lo que tienes, tú ya no estás buscando nada, estás entregándolo todo. Porque sabes, entonces estás sirviendo, estás buscando a quién bendecir, estás amando a tu prójimo, estás bendiciendo a los que te persiguen, estás orando por los que te persiguen, estás bendiciendo a los que te maldicen, estás amando a tus enemigos, ya no estás mirando a nadie como alguien a quien hacerle daño, estás buscando a alguien a quien hacerle bien y ya no estás pensando en términos de condenación, de reproche, estás buscando que la gente se reconcilie con Dios en Cristo Jesús, eres un mensajero de reconciliación, no un mensajero de condenación, es un mensajero de reconciliación, de vida, de esperanza de Cristo Jesús. Entonces cambia tu visión, cambia tu panorama y entonces buscas ayudar, buscas servir, buscas oportunidades de servicio, estás abriendo campos para ayudar a otros, para alcanzar a las niñas, como hacen nuestros hermanos de bendito vientre materno, ¿no? Hermoso vientre materno, un ministerio que sirve y atiende a niñas que se embarazan, jovencitas que se embarazan, o previenen esos embarazos, instruyendo y capacitando. Entonces, están tratando de evitar el mayor mal, están buscando solucionar los problemas de otros, ayudando a otros. Esa es la actitud del hombre que se sabe, el cristiano que se sabe lleno, pleno, completo. No está en una posición de búsqueda, sino en una posición de entrega. No está en una posición de búsqueda, sino en una posición de entrega. Siempre está dando, siempre está sirviendo, siempre buscando bendecir, amar, abrazar, servir. Alabado sea Dios, porque la comprensión de estas verdades lo libera de asuntos coyunturales y temporales. Lo liberan. Él sabe que más allá de lo circunstancial, Dios es soberano, Dios, Cristo es el rey, está reinando, nosotros estamos bajo su reino, estamos reinando juntamente con él y caminamos seguros porque el Señor cuida de nosotros. Fortaleza, confianza, seguridad. Estamos trasladados, ya hemos sido. Es decir, que la obra completa de Cristo en la redención, y esto es fundamental decirlo, la obra completa de Cristo en la redención, la obra completa. Es importante entender que el Señor cuando dijo consumado es, consumado fue. Es importante entender que cuando Cristo dijo consumado es, consumado fue. Es decir, la obra completa se terminó, ahí está, ya Cristo lo hizo. Los creyentes del antiguo pacto siempre miraban hacia el futuro. Los creyentes del nuevo pacto miran hacia el pasado, hacia cosas ya efectuadas, ya realizadas, ya llevadas a cabo. Cristo es la realidad de todas las sombras, figuras, tipos del antiguo pacto. Él es la realidad. Entonces, él llevó a cabo una obra, la completó, la consumó. Entonces nosotros
en base a esa obra que Cristo ha llevado a cabo, nosotros caminamos. Amén. Nos mantenemos persistentes en la oración, confiando y declarando, creyendo y orando para que los ojos de nuestros hermanos sean abiertos, para que adquieran sabiduría y conocimiento espiritual, para que vayan más allá de la superficie hacia lo profundo en Dios que está en su palabra. Hemos sido llamados a vivir vidas dignas del Señor. Una vida digna es una vida de servicio. Una vida digna es una vida de servicio. Hemos sido llamados a servir y tenemos todas las habilidades, capacidades, hemos sido potenciados para hacerlo. Dios nos da la gracia, nos da el tiempo, nos da la habilidad para servir. ¿Cómo lo hacemos? Siendo gratos, manteniendo una actitud de gratitud, manteniendo una actitud de gratitud. Entendemos la obra completa de Cristo, nuestra redención. Entendemos que nos mantenemos orando, creyendo y confiando por hermanos, por nosotros, para seguir creciendo en este conocimiento. Oramos para vivir una vida digna del Señor, sirviendo, porque la dignidad de esa vida radica en el servicio, y este servicio lo hacemos por gratitud, un corazón agradecido. El que está agradecido, hermano, celebra. El que está agradecido sirve con gozo. El que está agradecido no tiene ningún tipo de reparo en bendecir y ayudar. ¿Por qué? Porque está agradecido. Entonces, que Dios nos ayude para que esta enseñanza que vamos a seguir desarrollando, porque vamos a ir una y otra vez sobre ciertas verdades claves de este pasaje, que Dios nos ayude para poder entender que el Señor resalta esta gracia consumada en Cristo de la que Él nos hace, aleluya, receptores. Gloria a Dios. La centralidad, hermanos, está en Cristo Jesús. Él es la razón de nuestra liberación de todo pecado. Aleluya. La centralidad está en Cristo Jesús. Nuestra centralidad está en lo que Cristo es, en lo que Él ha hecho. Nuestra centralidad está en lo que Cristo es y en lo que Él ha hecho. Esa es la centralidad madura del creyente. El creyente está centrado en Cristo, no en las cosas por venir, cosas que puedan pasar. No, está confiado, seguro y establecido en Cristo Jesús. Debemos orar para mantenernos firmes, ser persistentes en esta vida a la cual Dios nos ha llamado. Una vida de pureza, una vida de santidad, destacando que de esa manera estamos glorificando a Dios. Aleluya. En conformidad con la voluntad de Dios, creciendo continuamente en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo precioso que tenemos para compartir con nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Quiero anunciarles a los hermanos que están en el Face que si desean ser parte de los estudiantes que tenemos aquí en el WhatsApp, simplemente escriban al 995-98-2555 para que puedan tener también los materiales que podemos en algún momento darles a través del WhatsApp. Muy bien, que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Bendecimos a todos nuestros hermanos allá en el Face. Gracias por seguirnos. Nuestro hermano Ruiz Cornejo, Rafael, gloria a Dios, Rafael, Dios te bendiga. Ana, gracias Flor por seguirnos, una sierva del Señor. Amén, a Mario, gracias Mario por bendecirnos. Y bueno, Jorge Paredes y todos nuestros hermanos que están ahí, gloria a Dios y que pues nos han escuchado. Dios los bendiga, nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Todos los viernes estamos desarrollando estos temas. Bendecidos, que Dios los bendiga a nuestros hermanos allá en el Face. Nos quedamos con nuestros hermanos aquí en el interno, los hermanos del WhatsApp, los alumnos